En las sombras de la Segunda Guerra Mundial, donde el estruendo de los cañones y la agitación de las batallas eclipsaban el panorama mundial, emergió un hombre cuyo nombre resonaría a través de las décadas como sinónimo de astucia, ingenio y valentía: Richard Sorge. Este no era un comandante de campo, ni un estratega militar de renombre, sino un espía extraordinario que operaba en las sombras, desafiando todas las expectativas y dejando en pañales al ejército alemán, la máquina bélica más temida de su tiempo. La historia de Sorge es un fascinante y peligroso juego de doble filo, un intrincado tejido de engaño y lealtades cruzadas que se desarrolló en los salones diplomáticos de Japón y los cuarteles generales del Tercer Reich. Convertido de periodista a espía, Sorge no solo se infiltró en los círculos más internos del régimen nazi, sino que también anticipó movimientos cruciales de la guerra, incluida la invasión alemana a la Unión Soviética, con una precisión que desafiaba la lógica y asombraba a propios y extraños. Su historia es un emocionante relato que se desenvuelve en un escenario global, desde las intrigas en Tokio hasta las salas de guerra en Europa del Este. Sorge, armado con astucia y determinación, jugó un papel clave en momentos críticos de la contienda, contribuyendo a la toma de decisiones estratégicas que cambiarían el curso de la historia. Pero, como toda historia de espionaje, la de Sorge no estuvo exenta de riesgos. Mientras su astucia lo llevaba a la cima de la inteligencia soviética, también sembraba las semillas de su propia destrucción. Perseguido por las sospechas y traiciones, Sorge finalmente fue capturado en Tokio, enfrentándose a un destino inevitable. Esta es la historia de un hombre que desafió las convenciones, navegó por el peligro con elegancia, y dejó una huella imborrable en la historia del espionaje. Una narrativa donde las líneas entre el bien y el mal, la lealtad y la traición, se desdibujan en un tapiz de intrigas y decisiones cruciales. Prepárese para sumergirse en la vida de Richard Sorge, el legendario espía cuya sagacidad dejó en jaque al temible ejército alemán, y cuyo sacrificio resonará en la memoria colectiva como un tributo a la audacia en tiempos de guerra. En las sombras de la Segunda Guerra Mundial, donde la intriga y la traición se tejían como una red invisible, emergió un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de astucia y engaño. Richard Sorge, un periodista alemán convertido en espía soviético, desafió las expectativas y se convirtió en una leyenda que dejó en pañales al ejército alemán. Todo comenzó en la década de 1930 en Japón, donde Sorge se había infiltrado como corresponsal extranjero. Su habilidad para mezclarse con la alta sociedad, y su aparente lealtad al régimen nazi le otorgaron acceso a información privilegiada. Sin embargo, detrás de esa fachada, Sorge era un agente comprometido con la Unión Soviética. La clave de su éxito radicaba en su doble vida, una dualidad que cultivó con maestría. Durante el día, era un periodista respetado que frecuentaba los círculos sociales japoneses y alemanes, pero cuando caía la noche, se convertía en un hábil espía, transmitiendo información crucial a Moscú. Su red de contactos incluía diplomáticos, militares y empresarios, todos inconscientes de su verdadera lealtad. Sorge no tardó en darse cuenta de que Japón y Alemania estaban destinados a convertirse en aliados en la Segunda Guerra Mundial. Aprovechando esta conexión estratégica, se infiltró en los círculos más internos del Tercer Reich y la alta jerarquía militar alemana. Sus informes eran tan detallados y precisos que, incluso cuando parecía que el ejército alemán estaba a punto de triunfar, los soviéticos se mantenían un paso adelante gracias a la información proporcionada por Sorge. En 1940, Sorge anticipó la invasión alemana de la Unión Soviética, una predicción que, inicialmente, fue recibida con escepticismo en Moscú. Sin embargo, la exactitud de sus informes se confirmó cuando las tropas alemanas cruzaron la frontera oriental de la URSS. Este éxito consolidó la reputación de Sorge como uno de los espías más efectivos de la historia. A medida que la guerra se intensificaba, la vida de Sorge se volvía cada vez más arriesgada. Japón, aliado de Alemania, comenzó a sospechar de sus actividades. Sin embargo, su habilidad para evadir la detección era asombrosa. Utilizó su encanto personal y conexiones para ganarse la confianza de oficiales japoneses clave, desviando así cualquier sospecha sobre su verdadera identidad. La batalla de Stalingrado, uno de los puntos de inflexión en la guerra, fue otro capítulo crucial en la carrera de Sorge. Sus informes detallaron la magnitud del desastre alemán, y contribuyeron a la toma de decisiones estratégicas por parte de los soviéticos. Los alemanes, completamente inconscientes de que su plan estaba siendo revelado desde dentro, se sumían en una derrota que cambiaría el curso de la guerra. A pesar de su éxito, el tiempo de Sorge estaba contado. En 1941, la inteligencia japonesa finalmente lo identificó como un espía soviético. Su detención era inminente, pero antes de ser arrestado, Sorge envió su último informe crucial. Sabía que sus días como espía estaban llegando a su fin, pero estaba decidido a cumplir su deber hasta el último momento. El 18 de octubre de 1941, Richard Sorge fue arrestado en Tokio. Su juicio fue rápido, y fue condenado a muerte por traición. En la celda de la prisión, enfrentó su destino con dignidad, sin revelar jamás la magnitud de sus logros como espía. El 7 de noviembre de 1944, Sorge fue ejecutado por ahorcamiento. La historia de Richard Sorge es un testimonio del poder de la inteligencia y la astucia en tiempos de guerra.
Su legado perdura como un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más oscuras, un individuo decidido puede cambiar el curso de la historia. Sorge, el espía que dejó en pañales al ejército alemán, sigue siendo una figura enigmática y admirable en el mundo del espionaje.